Hola a todos, mi nombre es Demian, bienvenidos a Sanidad Forestal Entre Mates, un espacio para hablar de la sanidad forestal de los bosques de Latinoamérica. José, buenas tardes, ¿cómo estás? Demian, buenas tardes. Qué bueno encontrarnos de nuevo por acá. Nuevo invitado, nuevo episodio. Hoy tenemos el agrado de invitar a Alejandro Martínez Meyer. Alejandro es ecólogo, ingeniero forestal, investigador de INTA en la Patagonia Argentina. Nos venimos para estos pagos de nuevo. Em, Alejandro trabaja en la parte de ecofisiología de los árboles y la tecnología de las maderas, de sus maderas, sus aprovechamientos. Y es uno de los responsables del laboratorio internacional asociado Lía Forestia. Es un acuerdo de cooperación súper interesante que hace años vienen desarrollando entre Argentina y Francia. Así que Ale, buenas tardes, es un gusto recibirte acá y bueno, compartir este espacio entre mates y entre amigos en el Cono Sur. Bueno, muchas gracias, Demian y José, por la invitación. Es un placer para mí poder hablar algo sobre bosques, decaimientos, cambio climático y bueno, para el lado que se dispare un poco la conversación. Si no lo sé, lo voy a mentir, lo voy a, este, pero La no guía me hagan propia. respuestas. Muy Buenísimo, bien. Alejandro, muchas gracias por sumarte. Un poco para ir arrancando la conversación y hablar de conceptos, ¿no? ¿Cómo definirías de tu perspectiva lo que es justamente el decaimiento forestal? Y cuál es la diferencia por ahí con esa mortalidad natural que se observa en ecosistemas forestales? Bueno, por lo que he estado leyendo y recabando un poco de información y un poco la síntesis de los trabajos de estos últimos años, la diferencia que hay entre lo que es una mortalidad natural, que entiendo que es una senescencia que produce o que se produce en los árboles, que como puede ser un proceso, bueno, de autorraleo o un disturbio que se produce pero que no necesariamente se asocia a un evento climático determinado, no hay un forzante extremo. En cambio, cuando uno se centra sobre los estudios de declinación, decaimiento forestal, por lo general lo asocian al cambio climático, no hay una atribución explícita al clima, perdón, hay una atribución explícita al clima, estoy hablando pavadas, hay una atribución explícita al clima, ya sea una ola de calor, una sequía, un aumento de la temperatura. eh, Mientras que, por otro lado, cuando se describe la mortalidad, lo hacen desde un punto de vista de la dinámica natural y, bueno, nuevamente sin atribución a un evento climático determinado. En líneas generales sería esa la gran diferencia que uno puede O sea que comentar. hablamos de clima con otras cosas que están pasando. Eso puede ser plagas, enfermedades, o estamos hablando de problemas más que nada bióticos. Mira, yo he centrado mis estudios más sobre los problemas abióticos, digamos como las olas de calor y las sequías extremas. Em, pero los autores por lo general, y bueno, asocian de manera explícita un decaimiento a un proceso crónico y previo que se favorece por eventos climáticos extremos que producen la muerte de los árboles, mientras que la mortalidad normal implícitamente se diferencia del anterior por la ausencia de ese declive previo. Ujú. Ahora, muchos usan el concepto de Magnon, la espiral de decaimiento, que habla de factores que lo predisponen, que hablan de factores que lo incitan y que hablan de factores que lo contribuyen, como pueden ser los hongos, los patógenos, o mismo que la reducción del crecimiento, el vigor de los árboles en, en periodos largos, eh, previos a la, digamos, la producción de que la mortalidad de los árboles ocurra, son de alguna manera potenciados por estos efectos bióticos, Ahí va. Ujú. pero que se dan de la mano, ocurren de la mano y que potencian no solamente en impacto, sino en dimensión, los procesos de decaimiento y mortandad de los bosques, sean estos plantaciones forestales o bosques naturales. Viste que en nuestra región
en América Latina seguimos haciendo todavía mucha separación entre lo que es un sistema natural y el que no lo es. Definitivamente acá hay una combinación de cosas y a veces por ahí es un poco complejo saber quién vino primero, ¿no? Pero algo que vos decías, Ale, recién, y que un poco marca esta línea de cómo ver estos impactos, son la ocurrencia de estos eventos climáticos, a veces extremos, a veces mucho más frecuentes, ¿no? De lo que ocurrían históricamente. Y en tu perspectiva, ¿cómo ves vos nuestra región, el cono sur de América, en Latinoamérica en particular? ¿Cómo están sucediendo estos eventos que afectan de esta manera a los bosques? ¿No? Hay una mayor recurrencia. ¿Realmente eso se ve? No solo se lee, se ve en el bosque. Mira, yo creo que se ha puesto mucho el foco, se ha puesto mucho el foco en estos estudios sobre los decaimientos que ocurren en todas partes del mundo. Y en algunos lugares bien documentados y con el acento puesto sobre el cambio del clima que ocurren a escalas regionales. Yo siempre Ujú, digo que para nuestra región, en Patagonia, tenemos un clima que tiene una tendencia direccional, ujú, eh, que, mm, que de alguna manera lo que vemos es que el, el clima en sí se está calentando en un contexto de clima que a su vez se está cambiando. Es decir, el planeta se está calentando en un contexto de clima que a su vez se está cambiando. Y que las sequías y las olas de calor que han ocurrido estos últimos años no los consideraría como eventos climáticos aislados. ujú, Están predichos de manera más intensas y más frecuentes y que son un constituyente de un componente de cambio rápido y direccional hacia nuevas condiciones climáticas que afectan la sobrevivencia de los árboles. ujú. Y mismo algunos informes de cambio climático para Argentina remarcan esto de que el aumento de la temperatura para algunas regiones, justamente ahora viene de salir el reporte climático para estos 3 meses que vienen para Patagonia, con este Godzilla niño que aparece afectando gran parte de América Latina. Va a haber un efecto inercial que va a ser independiente de si las emisiones de dióxido de carbono van a tender a disminuir o no. Con lo cual, digamos que tenemos esto, para resumirlo rápidamente, el planeta se está calentando y que estos eventos de cambio climático es un componente de cambio direccional hacia nuevas condiciones climáticas. Y los árboles lo sienten, ¿no? Y dan su respuesta en mayor o menor medida a esos cambios. Sí, exactamente. Digamos, los árboles lo sienten. Nosotros estimamos que de acá a algunos meses, tal vez el año que viene, van a salir algunos trabajos que para nosotros son sumamente relevantes, como por ejemplo lo que hace el monitoreo del crecimiento continuo a Ujú, través de la utilización de los dendrómetros de punto que estamos implementando en los bosques de ciprés, o los estudios de silogénesis que demuestran realmente que el crecimiento de la productividad primaria de los bosques de ciprés es realmente casi nula. Estamos registrando anillos de crecimiento de entre 1 o 2 milímetros, o mismo anillos de crecimiento formados por 1 o 2 hileras de traqueidas. Y claro. algunos trabajos que yo creo que también van a aparecer de acá a algún muy poco tiempo, que van a empezar a mostrar el desacople entre los estudios, los típicos estudios dendroclimáticos. Viste que en dendroclimatología, una vez de la datación, la eliminación de las tendencias, uno puede de alguna manera reconstruir el clima pasado, eh,
Y bueno, el crecimiento por lo general lo asocias con precipitaciones, temperaturas de determinados periodos anteriores. Y los trabajos en dendrocronología están empezando a mostrar que hay un desacople entre lo que está sucediendo estos últimos años en cuanto a Ujú. crecimiento con la variabilidad climática. Y eso es realmente, yo diría, no quiero ser tremendista, pero estamos hablando casi de un colapso de algunos sistemas forestales, de Sí, algunos porque ecosistemas. ahí iba a preguntar un poquito, ¿no? Vos hablabas de algunos de estos ejemplos, otros trabajos para regiones de Argentina, pero esto, por lo que lo comentás, está registrado también en zonas más tropicales, no solamente templadas, zonas, me imagino, también andinas. ¿Cómo ves esta regionalidad de estos problemas? ¿Es algo que se está afectando más en ciertas regiones? Sobre todo, no sé, me imagino en en esas regiones donde son regiones bisagra para cambios de clima también. ¿Cómo es este tema a nivel regional? Empecemos un poco en lo que me preguntabas, es que de alguna manera los decaimientos y la mortalidad de los bosques está documentada para todo el planeta, desde los bosques boreales de Canadá, los abedules en la región de Siberia, los bosques tropicales de la Amazonia o la región de Borneo. Bueno, en la península ibérica sureste de Europa, que son regiones donde los eventos climáticos, o sea, climas más calientes y bosques de la región marginal de la Europa están registrándose eventos de mortandad y particularmente estas regiones se identifican como altamente vulnerables a eventos de sequía, el pino oregón, los abetos en Francia, los bosques templados de Sid. O sea, la lista es realmente larga en cuanto a lo que ha sido la revisión bibliográfica de eventos de mortandad asociados a eventos climáticos extremos, los bosques, perdón, que son las plantaciones forestales del sur de los Estados Unidos. En trabajos recientes he podido leer de este año que describen de alguna manera cuáles van a ser las propiedades físicas de la madera futura y cuáles serán las consecuencias de los procesos productivos, pero que evidencian registros de decaimiento en los Estados Unidos, en Georgia, que datan del 2010 y 2015. Quiere decir que ya para esa época, años anteriores, comienzan a registrarse estos decaimientos. Y para mí lo más preocupante de todos estos reportes es que son generalizados y que habla de que no existe zona forestal eh, que no sea vulnerable al cambio climático, mismo en ambientes que no han sido considerados limitantes desde el punto de vista hídrico para el crecimiento de los árboles. ¿Sí? Eso es lo que a mí más me llama la atención. Ale, y muchos de estos ejemplos que nos estás mostrando vienen desde antecedentes de bosques que son nativos, o por lo menos que están en sus áreas nativas. ¿Cómo ves vos, para una región donde la producción forestal es tan importante como el Cono Sur de América, América Latina en general, el impacto de esta mortandad sobre las plantaciones forestales, ¿no? Que son ambientes muy distintos, usamos especies que en general no son de aquí, ¿no? Vienen de otros lados, con procesos intensos de selección genética y manejo. Y bueno, y la pregunta es si a los bosques que estaban adaptados a sus climas, ¿no? Estas novedades climáticas pueden pegarle duro, cómo se predispone una plantación forestal, ¿no? Eh, Mira, en Argentina recientemente han habido trabajos que, por ejemplo, describen o analizan la mortandad que se ha producido sin precedentes a eventos de ola de calor y sequía, como en el como ha ocurrido en el Pío Taeda, en el noreste Ujú, de la región mesopotámica, en la región más importante que tenemos productora de madera. De alguna manera esta mortandad, que ha sido realmente sumamente importante, está asociada o modulada por características de los suelos. El caso, bueno, de Europa, donde gran mayoría
digamos, de las especies que demuestran signos de decaimiento y mortandad son especies que de alguna manera han sido introducidas, como fue el caso del pino Oregon. Entonces me da la sensación claro, que hace 40, 50, 60 o más acá, 20 o 30 años era muy factible llevar o empujar un poco más el límite de su rango de confortabilidad o el rango ecológico de determinada especie y digamos como que ahora no hay margen para error. Mismo si ya en otros países se plantean la gran incógnita de qué plantar ahora para tener bosques de acá a 30, 40 o 50 años, que es una gran incógnita, y plantean directamente el reemplazo de especies o la migración asistida, la movilización de material genético hacia zonas con menor grado de incidencia o mejor adaptada a condiciones de sequía. Yo creo que existe todavía un enorme interrogante, porque de alguna manera está demostrado que eventos u olas de calor precedidas de primaveras sin precipitaciones pueden disparar decaimientos y mortandad masiva en cualquier parte del planeta, mismo asociado a plantaciones forestales. Y en ese caso, diría más, no es necesario que lleguemos a la mortandad, porque de alguna manera la pérdida del crecimiento o la necesidad de desarrollar una silvicultura adaptativa eh, implica digamos, un impacto económico sobre la empresa forestal, ¿sí? La necesidad de modificar los esquemas de manejo y la necesidad de no perder este crecimiento. Entonces, creo que es un gran dilema, no solamente desde el punto de vista de la mortandad, sino de la pérdida de productividad. Sobre todo desde el punto de vista también que en muchos de estos sistemas productivos, muchas de estas plantaciones son clonales, ¿no? Entonces, estamos hablando de sistemas donde, como bien decís vos, cuando aparece un impacto a nivel climático, todos esos árboles van a ser susceptibles de la misma manera. Ahora, cuando hablamos de estos temas de impacto fisiológico de secas o de cambio en clima, ese impacto fisiológico, ¿no? ¿Qué implica eso a nivel de árbol comunidad? Obviamente estrés no es algo que se prende y se apaga en un árbol como un switch de luz, ¿no? Sino que hay un montón de cosas que están pasando en el background. ¿Y qué significa eso a nivel árbol individual? A ver si comprendí bien tu pregunta. Digamos que la investigación internacional o los trabajos en ciencia hablan de que hay una convergencia hacia los límites de aclimatación a la sequía. Es decir, que las especies están siendo llevadas, independientemente de si se encuentran en condiciones de crecimiento limitante, a sus límites de capacidad de respuesta, ¿sí? Eh, a nivel individual, y eso repercute a nivel de toda la comunidad. Claro. Digamos que nosotros nos centramos en nuestro laboratorio en desentrañar, por un lado, eh, cuáles eran los mecanismos de respuesta de las plantas a las sequías que ponen en juego ante tal o cual evento. Obviamente no son los mismos y están asociados a las especies. Ahora, ¿qué es lo que hace que algunas plantas fracasen y otras finalmente puedan sobrevivir? Hacia la variabilidad intraespecífica de determinados caracteres y que hacen a su seguridad hidráulica, a la capacidad de mantener o regular de alguna manera el potencial hídrico foliar, a la capacidad de resistir el proceso de cavitación, quiere decir de evitar que las embolias en el xilema, y por eso es que nosotros nos centramos mucho en la relación entre las características estructurales del sistema, con esa capacidad de mantener la conductividad desde las raíces hacia la hoja, que es el lugar donde se produce la evapotranspiración. Digamos que eso es parte de la variabilidad intrapoblacional, de la variabilidad intraespecífica.
que a su vez es rica en las, digamos, en las especies o en los ecosistemas nativos. Justamente en el caso que vos nombrabas, al ser plantaciones en muchos casos monoespecíficas, esa variabilidad intraespecífica es mucho menor de ese tipo de caracteres, aquellos que le dan cierta integridad de su sistema hidráulico, y ahí es donde nosotros nos centramos en estudiar esa variabilidad y relacionarlas a su vez con otros caracteres que son más fáciles de fenotipar. Claro. Cuando hablamos de fenotipar, es decir, es muy consumidor de tiempo, cuesta dinero y no me acuerdo cuál otra cosa nosotros usábamos Sí, y para tiempo. justificar que debíamos pasar de buscar un carácter marcador de la capacidad de caracterizar las propiedades hidráulicas del xilema, como podía ser la densidad de la madera o la microdensidad, pero a su vez desarrollar una estrategia de muestreo inteligente. Y ahí es donde nosotros nos centramos en los caracteres de la madera, que dijimos, bueno, la madera puede ser relevante desde el punto de vista de caracterizar o asociar las relaciones con algunos caracteres ecofisiológicos que confieren tal o cual ventaja Claro. adaptativa. Y en el contexto de cambio climático, y disculpen si mi exposición es un poco desprolija y va de un lado para el otro, en el contexto del cambio climático, esa capacidad de sobrevivencia eh, es un carácter que se relaciona con la fitness. Ese valor adaptativo de las especies es la fitness, que tiene que ver con su capacidad de reproducirse, pero con su capacidad de sobrevivencia también. Y en el contexto del cambio climático, ante eventos climáticos extremos que se producen de alguna manera estocástica, para nosotros, o a mi manera de entender, la capacidad de sobrevivencia cobra mayor relevancia que la capacidad de producir semilla y transmitir sus genes a la descendencia a través de semilla. Entonces esos caracteres estudiados y que le confieren una mayor capacidad de sobrevivencia a los árboles in situ, se constituyen en un componente mayor de esa fitness. Con lo cual nos centramos nosotros en estudiar caracteres que podían describir de manera indirecta la capacidad de mantener la integridad hidráulica de los árboles como respuesta a eventos climáticos extremos. Ale, un poco a esta altura de la charla bueno, nos comentaste que esto ocurre en varios lugares, de que conocemos de que no solo estos estreses abióticos, sino que también pueden potenciarse con estreses bióticos, ¿no? Hongos, patógenos en Ujú. general, insectos. Em, Identifican un montón de procesos claves, ¿no? Sin embargo, es como un tema relativamente nuevo, ¿no? Para las ciencias forestales, entender cómo estos procesos se están disparando, cuáles son las consecuencias y demás. ¿Qué es lo que vos crees que nos queda aún pendiente de resolver? ¿Cuáles son esos vacíos de conocimiento que todavía quedan por descubrir como para entender de manera más sólida cómo estos impactos están sucediendo en los árboles y en los sistemas forestales en general, ¿no? Mira, para mí, José, un punto clave es que nosotros primero desde la ciencia tenemos que comprender que nada es tan pragmático ni nada es tan direccional, que es justamente una interacción de agentes que se suceden, tal Ujú. vez inclusive de manera desordenada, en el espacio y tiempo que finalmente producen estos eventos de decaimiento o eventos masivos de mortandad, que nos falta todavía, de alguna manera, yo siempre eh, digo y hago el ejemplo de que somos muy buenos para el momento de contar las publicaciones, de medir de manera cuantitativa lo que hacemos durante el año. Uy, Claro. hicimos tantas presentaciones a congresos, tantas publicaciones, medimos con números. Ahora, al momento de poner estos avances en términos cualitativos y de decir, aprendimos que sucede esto con esto y que, bueno, de vuelta, vuelvo a que nada es tan pragmático, Ujú. me parece que necesitamos vincularnos muchísimo más con los productores. De alguna manera son ellos los que van a tomar las decisiones, también en función con lo que los costos asociados que esto tiene.
Debemos encontrar la manera de comunicarnos de manera sencilla, hablar el mismo idioma, en donde podamos traducir, bueno, de alguna manera nuestras recetas a las limitaciones que dichos organismos o productores tengan. De vuelta, vuelvo a este tema de las posibilidades de llevar adelante tal o cual práctica, porque podemos decir, bueno, si conviene que se raleen 2 veces para que cuando un evento climático extremo pueda llegar a ocurrir, los árboles o los rodales o los bosques tengan una capacidad de respuesta, una resistencia y una resiliencia mucho mayor que si los bosques no han sido manejados. Y Es, no nos damos cuenta que tenemos que traducir lo que es la resistencia y la resiliencia en términos de la gente que está en el terreno. Entonces me parece que en ese sentido tenemos que buscar la manera de transmitir mucho más sencilla las cosas que nosotros eh, podemos o sabemos hacer. sí, ahí hay un término muy interesante que mencionabas, ¿no? La diferencia entre resistencia y resiliencia. Capaz que puedes hablar un poquito de ese concepto, porque a este nivel donde uno está mirando estos problemas climáticos que son a largo plazo, tienen, juegan un rol muy importante. Capaz que si puedes entrar un poquito en detalle en eso. Bueno, a ver, cuando yo hablo de alguna manera de la resistencia, es decir, cuánto de la productividad se me ve afectada o puede ser afectada, o cuánto del crecimiento, lo hablo desde el punto de vista de que soy un forestal y mido esa capacidad en términos de crecimiento. Cuán resistente pueden ser mi sistema a la pérdida de ese crecimiento cuando se producen estos eventos climáticos de ola de calor y sequía de manera intensa o de manera no tan intensa pero prolongada. Y cuando hablo de la resiliencia, hablo de esa capacidad que tiene el sistema de recuperar las condiciones precedentes eh, a dichos eventos. Me acuerdo que cuando yo hice mi tesis, todavía no estaban algunos términos de resistencia y resiliencia, entonces utilicé la comparación de los anillos de crecimiento antes de los eventos de estrés y post eventos de estrés, si bien ahora hay índices que se utilizan de manera más estandarizada en los distintos papers. Em, pero que esa sería la definición de resiliencia y de alguna manera de resistencia y resiliencia. Em, pero también cuando hablamos en estos términos, a mí me gusta hablar de que necesitamos poner en evidencia que existe una sensibilidad, que el crecimiento se ve afectado según la variabilidad hídrica y que depende a su vez esa sensibilidad a las condiciones climáticas y edáficas locales. Y para eso desarrollar otro tipo de ciencia en la cual nosotros hemos evolucionado a lo largo del tiempo, que tiene que ver con que sea más participativa, plantearnos las propuestas o los desafíos, no desde la ciencia, sino desde la comunidad toda, de escucharla y de abordarlo desde el punto de vista de los laboratorios vivos, que ahora está tan de boga, pero que el INTA, nuestro instituto, los ha desarrollado fervoriosamente con su programa de investigación y extensión a lo largo de todos estos años, aunque muchas veces nos pasamos discutiendo si desacoplamos mucho o poco esta temática. Monitorear, perdón, en tiempo real lo que está sucediendo en nuestros bosques. Eso también nos ayuda en la toma de decisiones y saber cuán sensible pueden ser, digamos, la pérdida de crecimiento, el decaimiento, que no solamente a nosotros se nos traduce en los anillos de crecimiento, sino, por ejemplo, en los índices foliares, que también a su vez luego tiene repercusión sobre los eventos de recuperación de la actividad fotosintética o el daño del aparato fotosintético. No sé, ¿qué Sí, más? hay una cosa que resuena mucho con lo que mencionás, es qué importante la escala temporal en todo esto, ¿no? Porque
uno habla de estos diferentes procesos fisiológicos o que se están investigando, o proyectos o conversaciones incluso con empresas y sector productivo. Estos temas pasan no en una escala de meses o años, a veces son décadas, ¿no? Eh, Muchos y esos son uno de los desafíos más grandes que tenemos cuando tratamos de, a veces, detectar estos decaimientos forestales a gran escala, porque uno lo que termina viendo es el último problema forestal que aparece como consecuencia de todo el resto. Uno ve el escarabajo corteza, uno ve los cancros, uno ve eh, algunos hongos de decaimiento que toman ventaja de ese declinamiento que llevó por ahí años o décadas. Hay muchos estudios que incluso muestran que diferentes tipos de suelo que obviamente pueden capturar o no más o menos agua, se traducen en 20, 25 años en diferencias en esos anillos de crecimiento y por ende diferencias en observar o no mortalidad a lo largo de esas décadas, ¿no? Entonces, qué importante es entender esa escala, que a veces hay cosas que no son observables, incluso cuando hablas de monitoreo, qué importante es desarrollar y planificar estas cosas a largo plazo. No es solamente una imagen de lo que veo hoy, es la historia de exposición de esos árboles, de esa plantación a lo largo de todo ese ciclo forestal. Exactamente, y cómo a veces uno no pone el acento en estos términos desde el punto de vista de la sanidad de los bosques, porque de repente prestamos atención a la aparición de una nueva plaga Claro. cuando los efectos de decaimiento no los estamos tampoco de alguna manera monitoreando. Y estos factores que podríamos llamarlos secundarios, que yo no sé hasta dónde llamarlos secundarios, en realidad pueden disparar procesos de mortandad con impactos mucho mayores de los eventos de estrés ambiental en particular. Tal cual. ¿Sí? Eh, con lo cual, nada, el monitoreo conjunto de manera interdisciplinaria, silvicultores, personas que trabajen, bichólogos, no sé cómo, pero Eso que los trabajen, conocemos. que trabajen en el monitoreo de plagas que puedan aparecer, que se pueda trabajar de manera conjunta y medir estos factores tal vez que hacen al manejo de las plantaciones o el manejo de los bosques. De hecho, mucho se comienza a hablar en lo que tiene que ver con el manejo de los bosques primarios, sobre todo aquí en Patagonia, porque todo lo que de alguna manera estuvimos hablando tiene una repercusión directa justamente sobre la capacidad, en definitiva, de mitigar los efectos negativos del cambio climático. Ujú. Afecta la capacidad de fijar carbono, desafía nuevos esquemas de manejo silvícola, y cuando estamos hablando de desafíos estamos hablando de cambiar tal vez esquemas de manejo con los costos asociados, genera interrogantes mayores en la capacidad de asegurar los servicios ecosistémicos y afrontar estos riesgos ambientales, producto a su vez del incremento de la frecuencia de los incendios, como los que se registran en diferentes partes del mundo, bueno, y en particular estos últimos años en nuestra región. ¿Y te parece que es parte de la conversación a nivel de hoy, o por lo menos hoy en día, desde tu experiencia, es parte de la conversación en sistemas productivos o en bosques naturales, considerar todos esos temas que hemos hablado, ¿no? Desde homogeneidad genética, estructural, eh, pensando en estos problemas y estos cambios de clima que estamos justamente viviendo hoy en día? Sí, obvio que sí. Algunos temas pueden ser más sensibles que otros, como por ejemplo pensar en el recambio de especies o la migración asistida. Claro. Podrían ser temas que a su vez van a presentar posiciones muy diversas, antagónicas a su vez, porque mucha gente piensa que no es mejor no hacer nada a realmente intervenir y dejar que en realidad el ecosistema tenga su capacidad de responder como pueda a esos eventos. Eh, Eso ha sido interesante porque una experiencia, no sé si tenemos tiempo, pero una experiencia que hemos
llevado adelante en el último proyecto que se llama Esencia, que es un proyecto de cooperación descentralizada entre quienes se encargan de la gestión de los ecosistemas, ¿no? Es entre Ujú. la región centro-Val de Loire en Francia, en Orleans, y la provincia de Río Negro. Y lo que hicimos fue poner en la mesa a personas que tenían distintas perspectivas sobre el uso de los bosques, la manera en la cual se utilizaban, para qué y por qué. Entonces pusimos ONG ambientalistas, los organismos de gestión territorial como la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, la Dirección de Bosques, productores privados que tenían otra visión y que tienen su foco puesto en la producción de maderera, parques nacionales, nosotros como organismo de ciencia y técnica, y empezamos a hablar de especies o procesos de invasión asociados a la introducción de especies de rápido crecimiento. Y por un lado, los organismos no gubernamentales que se centraban sobre la preservación y la conservación. Y al final de 15 días de haber estado reunidos y de haber visitado en nuestra región distintas cuencas con distintas problemáticas, algunos con procesos de inversión muy marcados y otros con algunos procesos de extracción bien marcada de los bienes ecosistémicos que brinda el bosque, pero no valorados, terminamos hablando de por qué no centrar el esfuerzo en el manejo de los bosques, de nuestros bosques nativos y en la plantación de especies nativas. Por un lado teníamos Claro. a los madereros que les interesaba seguir produciendo madera y por otro lado teníamos a la ONG que no solamente ponían el acento en la conservación y en la preservación, sino también en el uso de esos recursos, ¿no? Y en el manejo de la carga de combustible y en el manejo de las zonas de interfaz. Digamos que esas conversaciones ha sido como un proceso de madurez de nuestro estado de ciencia, de una ciencia pura y dura, a una ciencia más participativa en la cual la orientación de las temáticas que vamos a abordar en definitiva están asociadas a una demanda mucho mayor y más directa con una posibilidad de tener un impacto mucho más rápido. Para el cierre, Ale, creo que hicimos un recorrido desde entender esos procesos fisiológicos a las escalas y esta última parte como que pone sobre la mesa esta necesidad de interactuar, de hablar con personas que ven árboles desde puntos de vista distintos, ¿no? ¿Cómo imaginás este escenario en los próximos años, ¿no? ¿Qué es lo que decís acá hay que ponerle más fichitas en este tablero? ¿Cuáles son esos desafíos que desde tu perspectiva nos quedan por recorrer? A mí me gusta, comprendí o vengo comprendiendo que me gustan las decisiones tomadas sobre la ciencia, porque de alguna manera, cuando hablamos de ciencia, podemos hablar de que la ciencia ha demostrado que tal o cual cosa que hace funciona. Este, pero no podemos hacerlo si el interlocutor del otro lado no está preparado para recibir lo que la ciencia es capaz de decir. Y, y esto no tiene que ver con una visión direccional de transmisión del conocimiento, sino que tiene que ver con poner el acento en la educación de los pueblos y en la capacidad de razonamiento y de escucharse. Porque así como nosotros tenemos cosas para decir, me parece que la realidad de alguna manera de la sociedad y de los pueblos, nosotros también tenemos que ser capaces de escucharla y de Ujú. comprenderla. ¿Sí? Cuando hay cotas para la extracción y el manejo de los bosques nativos, porque no podemos extraer, no podemos movilizar, por ejemplo, leña si no tenemos una guía forestal, ante condiciones sociales de alta vulnerabilidad, como ocurre en nuestra ciudad, eh, solicitarles a una persona que baje hasta el centro para obtener la guía para movimiento de material forestal es pedirle demasiado. Entendemos que la extracción y el uso de los bosques tiene que ser regulado, pero tenemos que basarnos en un sistema de confianza.
y que nuestra sociedad todavía no está acostumbrada a ese tipo de relacionamiento. Y para eso necesitamos una sociedad mejor, más educada, con mayor capacidad de razonamiento y mayor capacidad de escucha entre grupos que tienen miradas distintas. Hay que Que viene de la mano con políticas a nivel país y regional, ¿no? La importancia de un poco quienes toman esas decisiones de poner los actores que vale la pena en la mesa, ¿no? Ahí es algo capaz que en muchas regiones eh, nos falta un poco, que es quiénes son los actores que van a tomar esa decisión y esas personas estar informadas a nivel de implementar políticas a gran escala. Sí, de comprendernos, de entendernos, de saber por qué decimos tal o cual cosa. Eh, qué sé yo, las decisiones políticas siempre se toman, para uno o para otro lado, siempre hay decisiones políticas que se toman. Sí, Pero creo bueno. que resalto esto que decías, ¿no? Que creo que también fuiste dando este mismo mensaje, aún cuando hablamos de ciencia más dura, ¿no? Esta posibilidad de entendernos, la posibilidad de traducir al lenguaje simple lo que a veces en la ciencia dura se obtiene como información, y también traducir en ciencia dura lo que esos lenguajes simples del poblador que está gestionando estos recursos también nos dicen, ¿no? Y, y valido estas oportunidades como las que nos mencionaste, como este ejemplo de tener una mesa amplia en donde todo el mundo pueda llevar su contribución, ¿no? Creo que estos desafíos, como bien nos mostraste, nos exceden en tiempo, en espacio y también en capacidades. Y está bueno ahí que esas mesas de madera con buenos mates, porque van a ser regionales, le den cabida a todas esas opiniones. Así que, Ale, gracias. Ha sido todo un desafío tecnológico este podcast, pero lo logramos. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Creo que es un tema que lo teníamos pendiente y que seguramente lo vamos a seguir desarrollando. Así que gracias por este tiempo y por compartir tu perspectiva. Bueno, muchas gracias a ustedes porque justamente espacios como este hacen de alguna manera esto que veníamos hablando hacia el final, en la manera en la cual nuestros conocimientos, que muchas veces se finalizan con la escritura de un trabajo publicado, pero que no encuentran la manera de ser llevados al terreno, a un diálogo liso, franco, llano, que se comprenda, contribuye muchísimo para una toma de decisiones, en principio basado sobre el conocimiento, si queremos sacarle la palabra ciencia. Ujú. Tal El cual, conocimiento de todos. Exacto. tal cual. Bueno, Muchas gracias, Ale, por acompañarnos. Y a todos los que nos están escuchando, muchas gracias también. Si les gustó el episodio, compartilo, deja tu comentario y seguinos para no perderte las próximas historias. Que tengan una buena semana y nos vemos en la próxima.